buenos días, queridos hermanos. Qué tremenda bendición de poder reflexionar juntos en la palabra del Señor. Así es que esta mañana vamos a tener abiertas nuestras Biblias en el libro de Efesios y vamos a orar que el Señor nos guíe en este tiempo de estudio de su palabra. Oremos. Señor, estamos agradecidos por tu bendición de poder leer tu palabra y te pedimos, Señor, que nos guíes esta mañana. Queremos, Señor, ser edificados y desafiados por ella. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, durante todo este tiempo hemos venido estudiando este maravilloso libro, esta carta, especialmente la carta a los Efesios, y ahora vamos a hacer un pequeño giro en nuestro estudio. En realidad, lo que vamos a intentar hacer es regresar a los primeros capítulos de esta carta para continuar con el estudio, ya que hemos venido trabajando desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6. Así que cuando empezamos a meditar en esta carta, nos damos cuenta de una verdad fundamental, que hablar acerca de nuestra historia personal es hablar de la historia de nuestro gran Dios. Por eso es que en esta mañana quisiera que todos nosotros, a través de esta palabra que vamos a leer, podamos reflexionar en esta verdad, que nuestra historia es la historia de Dios. Y cuando decimos de esta manera, nos damos cuenta de que cada uno de nosotros tenemos nuestra historia personal. Hoy más que nunca, tenemos una historia personal que contarlas. Más aún cuando estamos viviendo en este tiempo tan complicado. Y nos damos cuenta rápidamente que hemos sido desafiados en diferentes direcciones en nuestra vida. Por ejemplo, hemos sido desafiados en situaciones de salud, hemos sido desafiados en la economía, hemos sido desafiados en nuestra familia, en nuestras relaciones interpersonales y algo que debo decir, también hemos sido desafiados en nuestra manera de ser iglesia local en este tiempo de pandemia. Pero cuando digo que hemos sido desafiados en cada una de ellas y cada uno de esos componentes han hecho de nuestra historia personal única durante este tiempo, quisiera que podamos ahora preguntarnos, en todos estos ámbitos que acabo de mencionar, ¿qué es lo que ha dominado en nuestra vida? ¿Qué es lo que ha sobresalido más en nuestra vida en cada una de estas cosas que he mencionado? Por ejemplo, en la salud. Todos hemos sido desafiados en el ámbito de la salud, ya sea desde la gran posibilidad de ser contagiados en medio de esta pandemia o sencillamente hemos sido desafiados en el tema del cuidado. Y puede ser que lo que más ha sobresalido durante este tiempo ha sido la desesperación. En la economía, ¿qué es lo que ha dominado en esta etapa? De repente el desánimo frente a la enorme cantidad de desempleo que existe en este momento, en la cual estamos cada uno de nosotros, de hecho, sufriendo estas consecuencias. En la familia, ¿de qué manera hemos sido desafiados en la familia? ¿Qué es lo que ha sobresalido? Mira, hay datos que, por ejemplo, la SUNAT ha dado a conocer recientemente que durante esta pandemia, aquí en el Perú, hubieron más casos de divorcio en el Perú. Esto es increíble porque algunos especialistas dicen de que el tema de los divorcios en el Perú a raíz de la pandemia o en medio de la pandemia es que muchos matrimonios ya venían con problemas previo a la pandemia y sencillamente la pandemia ha sido el detonante para que muchas familias, muchos matrimonios se rompan. Eso ha sido un desafío para muchos hogares y lo sigue siendo para muchos hasta este momento. En el campo de las relaciones, existen también datos, estadísticas aquí en el Perú, la tremenda cantidad de intolerancia intrafamiliar. Hay un montón de problemas relacionados a sobrellevarse entre padres e hijos hacia padres o cualquier otro miembro en el hogar. En cuanto a nuestra relación con la iglesia local, ¿qué podemos decir con esto? Tal vez el mayor desafío que hemos tenido con respecto a nuestra iglesia local en cuanto a congregar, en cuanto a relacionarnos unos a otros, ha sido el habernos desconectados del Señor. Doy gracias a Dios que muchos de nosotros hemos estado aprendiendo del Señor durante esta pandemia, pero debo decirles que muchos nos hemos desconectado del Señor. Recuerdo mucho la experiencia de estudio de la palabra del Señor aquí en EBCI por muchos años.
trabajando al lado de nuestra hermana querida Pamela Sari, que está en la presencia del Señor ahora. Y decíamos de que durante todo el año empezaba las clases de EBCI en marzo y terminábamos en diciembre. Todos los años, por muchos años, venimos estudiando la palabra del Señor de esa manera. Y cada vez que llegábamos a diciembre, terminábamos con una clausura. Y la costumbre que existía en EBCI era de que todas las semanas veníamos estudiando la palabra del Señor, cada día. Pero cuando llegaban las vacaciones, nuestra hermana Pamela decía, cuidado, entramos a vacaciones, pero no entramos a vacaciones de no leer la palabra de Dios. Saben, hermanos, en este tiempo de pandemia, muchos creyentes entraron en vacaciones con respecto a su relación con el Señor. Así es que uno se sigue preguntando cuáles siguen siendo los desafíos para el creyente en este momento. Estamos ante situaciones de elecciones presidenciales en diferentes partes del mundo que van a afectar de diferentes maneras. Pero, ¿qué desafíos nosotros estamos teniendo como creyentes? ¿Cuáles son los mayores desafíos? ¿Qué es lo que ha sobresalido en nuestra vida durante este tiempo de confinamiento, durante este tiempo de epidemia, durante este tiempo de diferentes convulsiones que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo? Cuando pensamos en todo esto, el creyente está justo en el centro. Tú y yo estamos en el centro de todos estos acontecimientos. Desde el inicio del año hemos venido estudiando el libro de Efesios, capítulo 4. Y cuando nos metemos al estudio de la palabra del Señor en el capítulo 4, nos damos cuenta de que a partir del capítulo 4 en adelante trata directamente con la vida de los creyentes. Es decir, está hablando acerca de la historia de cada creyente, una historia que ha sido desafiada a vivir conforme a la palabra del Señor. Mira lo que dice solamente a manera de recuerdo. Efesios capítulo 4, versículo 1, dice la palabra del Señor: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta es una indicación directamente a la iglesia. Esta es una indicación donde nuestra historia personal está presente. Y en este llamado a partir del capítulo 4 hasta el final, hemos venido reflexionando desde marzo hasta el día de hoy en estos 3 capítulos de la palabra del Señor, en este caso de la carta a los Efesios, y hemos encontrado de que tenemos un profundo llamado de parte del Señor de vivir como es digno del Evangelio. Eso es lo que viene diciendo el apóstol Pablo desde los primeros capítulos, pero en este capítulo especialmente, versículo 1, los creyentes somos desafiados a vivir de acuerdo a la vocación con que hemos sido llamados por el Señor. Y es interesante que esta vocación, este llamamiento por la que nosotros hemos sido convocados por el Señor para vivir, tiene que ver directamente en nuestro llamado a vivir el Evangelio en diferentes direcciones. Y eso lo hemos visto. Voy a mencionar a manera de repaso. Capítulo 4 del 1 hasta el versículo 16, hemos sido desafiados a vivir la unidad. Esto hemos venido diciendo durante todo este tiempo. Somos llamados a vivir el Evangelio, pero este primer llamado tiene que ver con vivir en unidad. Pero yendo un poco más adelante, nos damos cuenta que también hemos sido llamados a vivir de acuerdo a la imagen de Dios. Es decir, hemos sido llamados a vestirnos del nuevo hombre, a la imagen del Señor, capítulos 4, versículos 17, hasta casi el final, capítulo 5. Llegamos al capítulo 5, casi al final, y lo que encontramos aquí es un contundente llamado para el creyente a vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Y hemos dicho de que cuando un creyente es llamado a vivir conforme a su vocación, tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo en su vida. En otras palabras, tiene que ver con un llamado a vivir en una dependencia directa del Señor por medio de su Espíritu. Y esto se deja notar de varias maneras. En primer lugar, se deja notar en la vida de la iglesia, la vida de la iglesia local. Cuando un creyente está siendo influenciado por el Espíritu Santo, está siendo controlado, esto se notará en sus relaciones en la iglesia local. Pero el apóstol Pablo no se queda ahí, sino que avanza hacia el capítulo 5 final para entrar al capítulo 6. Y antes de entrar al capítulo 6, Pablo se detiene ahí y dice que esta plenitud, esta dirección de vivir bajo el Espíritu Santo tiene que ver también con la vida del matrimonio. Y aquí es donde yo acabo de mencionar hace un dato aquí en el Perú que está ocurriendo en cuanto a los divorcios.
Fíjense de que cuando nosotros somos llamados a vivir como Dios quiere, esto tiene que reflejarse también en nuestra vida matrimonial. Es decir, los creyentes, esposo y esposa, viven bajo la influencia del Espíritu Santo y esto se notará en sus relaciones, en relación con su esposa y con su esposo. Pero también la indicación sigue hacia los hijos, capítulo 6. Y después el apóstol Pablo se detiene en cuanto a cómo debe vivir un padre en relación a sus hijos. Y sigue avanzando hacia el capítulo 6, casi al final, y llega a una parte donde el apóstol Pablo va a decir que también la influencia del Espíritu Santo tiene que ver en cuanto a mi manera de tratar a mis empleados, aquellos que trabajan bajo mi gobierno, y aquellos empleados creyentes de cómo se relacionan con sus jefes. Es decir, que el llamamiento a vivir como es digno de la vocación con que fuimos llamados, según Efesios, tiene que ver con todos estos espacios en la vida del creyente. Iglesia, matrimonio, hijos, padres, empleados y empleadores. Casi al final de esta carta, el apóstol Pablo nos lleva a que los creyentes tengamos conciencia de que estamos en una tremenda guerra espiritual y que esta guerra espiritual la lidiamos todos los creyentes. Todos estamos incluidos en esta guerra espiritual donde Dios nos da las herramientas, donde Dios nos da su vestidura, la vestidura que proviene de Dios, y con la presencia de Dios es que nosotros podemos enfrentar esta vida. Con la armadura del creyente, nosotros podemos enfrentar las circunstancias que vivimos. Así es que, hermanos, estudiar el libro de Efesios ha sido desafiante. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6 que hemos venido revisando, y con una sola marca: de vivir como es digno del Evangelio. Y la pregunta que podemos hacernos en este momento es, a esta altura de nuestra vida, en esta circunstancia, en esta historia personal que nosotros y cada uno de nosotros tenemos, es que se deja notar la influencia de Dios en nosotros. Podemos decir en este momento de que nuestra historia personal es una historia marcada por vivir de acuerdo al llamamiento santo del Señor para vivir en cada día. Podemos nosotros libremente decir: Señor, estamos viviendo nuestra historia personal, pero desde la búsqueda sincera de vivir para el Señor cada día de nuestra vida. Es una pregunta que tenemos que respondernos cada uno de nosotros, pero cuando seguimos pensando en nuestra historia personal, a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6 de esta carta, déjenme hacer un recuerdo con respecto a la narrativa que nosotros encontramos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros somos llamados a vivir como Dios quiere, me hace recordar este episodio en la vida del pueblo de Dios, cuando todos los judíos están en el monte Sinaí. Dios les había conducido y están en el monte Sinaí después de salir de Egipto. Están en el pie del monte, y ahí es donde el Señor se revela de muchas maneras, y especialmente el Señor les dice a su pueblo en Levítico capítulo 11, versículo 45: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Por lo tanto, seréis santos, porque yo soy santo. Cuando el pueblo de Dios había sido sacado de la esclavitud en Egipto y están en el pie del monte Sinaí, Dios les dice a su pueblo: ahora ustedes son mi pueblo, ahora ustedes deben vivir conforme a mi carácter. Deben ser santos porque yo soy santo. Es interesante, hermanos, notar que esta misma indicación nosotros lo encontramos en el Nuevo Testamento. Es decir, el llamado para los creyentes de vivir en santidad, de vivir para el Señor. Ahora nosotros los creyentes tenemos el mismo llamado de vivir para el Señor. En otras palabras, de reflejar a Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es la relación que quiero hacer con esto? Cuando Dios les salva a su pueblo y está en el monte Sinaí, les dice: ahora que ustedes son un pueblo libre, ahora ustedes tienen que reflejarme.
Ahora ustedes tienen que vivir de acorde a mi santidad. Ahora ustedes tienen que dar a conocer quién soy yo a través de su vida. Y ahí tenemos el libro de Levíticos y ahí tenemos todo el libro de Números. Fíjense, hermanos, que cuando nosotros leemos la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 1, voy a volver a leerlo porque esto lo leí hace un momento y dice, capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Qué interesante esto, porque esto tiene relación cuando leemos el capítulo 2, especialmente en la misma carta a los Efesios, y Él os dio vida a ustedes cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y ahora llega el capítulo 4 y dice, vivan de acuerdo a este llamamiento. Qué tremenda experiencia. El pueblo de Dios, étnico, salvado para vivir y reflejar el carácter de Dios. Ahora nosotros los creyentes tenemos exactamente el mismo llamado. Hemos sido nosotros sacados de la esclavitud del pecado para nosotros vivir de acuerdo a este llamamiento santo, de acuerdo al Evangelio. Esta es la maravillosa comparación. Nosotros los creyentes tenemos la misma experiencia de vivir conforme al llamamiento santo de nuestro Dios. Pero ahora regresamos a y seguimos preguntando en cuanto a nuestra experiencia. Y estamos hablando de nuestra experiencia personal. Durante toda esta pandemia, que todavía lo seguimos, frente a una amenaza de una segunda ola, ¿cuál ha sido nuestra experiencia en este recorrido? ¿Cuál ha sido? ¿Podemos nosotros medir delante del Señor antes de entrar a la pandemia y durante todo ese tiempo que estamos atravesando? ¿Cuál ha sido nuestra experiencia personal delante del Señor? ¿Qué es lo que más ha sobresalido en nosotros? Seguimos en pandemia y estamos ante una afrenta de una segunda ola que no sabemos exactamente cómo va a ocurrir y cómo va a ser. Pero la pregunta es que ¿hemos podido nosotros reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas? Tú y yo delante del Señor podemos decir, sí, he reflejado el carácter del Señor. O nuestra experiencia durante este tiempo es parecida al pueblo de Dios cuando está camino hacia la tierra prometida. Y quiero mencionar algunas cosas sobre esto. Cuando el pueblo de Dios había sido liberado y están en el monte Sinaí, y ahí se desarrolla todo el libro de Levítico, y empieza el libro de Números, y es cuando Dios le empieza a guiar a su pueblo hacia la tierra prometida y los va a llevar por el desierto. Ahora el pueblo de Dios está libre. Ahora pueden decir, Jehová es mi Dios. Y tienen el mandato de parte de Dios, deben ser santos como yo soy santo. Y el pueblo de Dios empieza su caminar por el desierto. Dios le viene guiando a través de una nube. Cuando la nube se alzaba, dice, sobre el tabernáculo, el pueblo de Dios podía avanzar. Cuando la nube se detenía, el pueblo de Dios se detenía. Dios empezó a guiar hacia la tierra prometida porque Dios tenía que cumplir su palabra y está guiando a su pueblo. Pero hermanos, cuando seguimos leyendo el libro de Números, especialmente a partir del capítulo 11 en adelante, nos damos cuenta que el pueblo de Dios, más que revelar el carácter santo de Dios en sus vidas, lo que reflejaron fue rebeldía. Lo que reflejaron fue desobediencia. Y a partir del capítulo 11 empezamos a ver a un pueblo de Dios que empieza a codiciar las cosas que aparentemente tenían en Egipto, que no lo tenían en el desierto, como la comida, y Dios actúa disciplinándolos a ellos. Más adelante tenemos la murmuración, otro pecado. Más adelante tenemos la incredulidad. El pueblo de Dios está siendo guiado por Dios y de pronto existen algunos pueblos donde aparentemente las ciudades son fuertes, están amuralladas, hay hombres altos y el pueblo empieza a tener temor y dice, ¿por qué nos has traído acá, Dios? Y solamente dos hombres, Josué y Caleb, dijeron, Dios nos ha prometido y Dios nos va a llevar. El pueblo de Dios estaba en una profunda lucha de creer o no creer al Señor. Y Dios muestra su desagrado ante un pueblo que había hecho tanto, pero deciden no creerle. Y así uno puede seguir leyendo el libro de Números y encontramos una serie de actitudes que para nada reflejan el carácter santo de Dios. ¿Por qué traigo a memoria, hermanos, esta historia? Porque en 1 Corintios capítulo 10
el apóstol Pablo dice, todo lo ocurrido en el desierto, para nosotros los creyentes, está como advertencia. Y advertencia en el sentido cuidado de caer en estos mismos pecados. Pero otra vez la pregunta, ¿es esa nuestra experiencia durante este tiempo de pandemia? ¿Es esa nuestra experiencia ante la crisis, ante la escasez? ¿Hemos nosotros codiciado o le hemos dicho a Dios, Señor, pero ¿por qué me estás poniendo en una circunstancia así? Mejor hubiese estado yo en otro lugar. El pueblo de Dios hizo eso. El pueblo de Dios estaba quejándose por el alimento, por la carne, y decía, mejor estuviéramos en Egipto. No importaba si estuvieran en esclavitud, pero mejor estaban ahí comiendo que estar libres y tener a Dios de su lado. ¿Es esa nuestra experiencia? Si es esa nuestra experiencia, hermanos, cuidado. El Señor nos deja estas historias a manera de experiencia para cada uno de nosotros, de advertencia, para tener cuidado de cómo nosotros estamos viviendo durante este tiempo. Así es que cuando nosotros estudiamos Efesios, a partir del capítulo 4 en adelante, y seguimos preguntándonos, ¿qué hemos aprendido durante todo este tiempo de estudio de la palabra del Señor, cada domingo que hemos venido predicando y enseñando? ¿Qué hemos aprendido? ¿Nos estamos esforzando por vivir delante de Dios como Él quiere? ¿Qué desafíos estamos teniendo durante este tiempo? ¿Será que durante este tiempo y todas las enseñanzas que hemos tenido en hacer de nuestra historia personal la historia de Dios, es una historia donde no estamos reflejando el carácter de Dios en nuestro diario vivir? ¿Cómo estamos enfrentando todas estas circunstancias? Hermanos, que estas lecciones a partir del 4 en adelante del libro de Efesios que hemos venido estudiando sigan en nuestra mente y en nuestro corazón y cada día desafiándonos a vivir como Dios quiere. Pero ahora nosotros, yo a un comienzo les dije que vamos a estudiar ahora del capítulo 1 en adelante, el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Porque cuando empezamos a leer del capítulo 1 en adelante hasta el capítulo 3 del libro de Efesios, y esto lo vamos a ir revisando conforme vamos aprendiendo cada domingo de aquí en adelante, nos damos cuenta de que al hablar de nuestra historia personal a partir del capítulo 4 hasta el 6, no puede estar desligada de la historia de Dios el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Vamos a avanzar un poco sobre esto y vamos a entender qué relación tiene entre la historia de Dios en el capítulo 1 hasta el capítulo 3 con nuestra historia a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6 de esta carta, de esta pequeña carta a los Efesios. Nuestra historia personal deja de tener sentido si solo miramos cualquier cosa alejado de lo que Dios viene haciendo. Si nosotros empezamos a reflexionar sobre lo que hacemos el día de hoy, desligado de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios sigue haciendo en nosotros, nunca va a tener sentido aún nuestro caminar para el Señor. No podemos vivir la santidad de Dios, capítulo 4 en adelante, si nosotros no conocemos, en primer lugar, qué es lo que Dios ha hecho en la historia y cuál es su plan, aún sobre la historia. Esas dos cosas tienen que estar bien claro para nosotros. ¿Por qué menciono esto? Porque la razón de vivir para Dios, la razón que todo creyente debe tener para vivir y agradar al Señor es en primer lugar en meditar y reflexionar en lo que Dios ha hecho primero para nosotros. Es muy parecido a la historia de Israel que acabo de mencionarles hace un momento. Cuando Israel está en el monte, en el pie del monte, ahora libres, Dios les da su ley, le da los 10 mandamientos y muchas leyes más. Y ahora Dios les dice, ustedes deben vivir santamente como yo soy santo, porque yo ahora les voy a guiar hacia la tierra prometida. No tiene sentido si ellos no recuerdan de dónde Dios les ha sacado. No tiene sentido si no conectamos con la historia de esclavitud en Egipto del pueblo de Dios. Por eso es que en el pasaje que acabo de leer, y voy a volver a leerlo, cuando dice en Levítico capítulo 11, versículo 45, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios.
Entonces, por lo tanto, seréis santos porque yo soy santo. No tiene sentido vivir para Dios en santidad si el pueblo de Israel no recuerda de dónde Dios le ha sacado. Dios le sacó de Egipto y Egipto sencillamente significa esclavitud. Y cuando el pueblo de Dios es sacado de Egipto, de esa esclavitud, entonces cobra sentido el por qué ahora deben vivir para un Dios que es santo y poderoso. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué es lo que Dios ha hecho para nosotros en esta carta a los Efesios? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Y vamos al capítulo 1 hasta el capítulo 3 y nos damos cuenta de que el apóstol Pablo empieza esta carta primero diciéndonos que es una carta dirigida a una iglesia, una iglesia que quedaba geográficamente en Éfeso, y les dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo empieza esta carta y el versículo 3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. El apóstol Pablo empieza hablando de la historia de Dios a modo de alabanza, a modo de adoración al Señor. Y algo más, cuando termina de relatar esta historia de lo que Dios ha hecho en favor de la humanidad y especialmente de los creyentes, el versículo 21 del capítulo 3, que es el final de esta sección, termina diciendo: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermanos? Cuando el apóstol Pablo va a reflexionar acerca de lo que Dios ha hecho, solamente podemos hacerlo en términos de alabanza y adoración. Toda la gloria sea para Él. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Cuando meditamos en el plan de Dios, solo la gloria le pertenece al Señor. Y así empieza esta carta, esta primera sección del capítulo 1 hasta el capítulo 3. La salvación viene de Dios, dice el apóstol, y así es como comienza. Pero algo que podemos decir sobre este plan de Dios. Versículo 3, volver a leer, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que el plan de salvación de parte de Dios es mucho antes de que aún el mundo existiera. Y el final de esta presentación del plan de Dios, versículo 14, dice así: que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Lo que el apóstol Pablo termina esta sección diciendo que hay una herencia del creyente, que un día nosotros seremos redimidos completamente y tendremos esta herencia prometida en la eternidad. Wow, aquí es increíble lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el plan de Dios, el plan de salvación, es concebida en la eternidad y apunta hacia la eternidad. Esa es la salvación del Señor, un plan perfecto que se inicia en la eternidad y se proyecta a la eternidad. Qué asombroso, hermanos, es reflexionar de este plan de salvación del Señor. Por eso es que nosotros decimos frente a esto que Cristo, que aún la presencia del pecado, aún cuando el hombre está perdido, esto no lo tomó por sorpresa a nuestro Dios, porque Dios ha tenido un plan de eternidad a eternidad. Porque su plan, el deseo de Dios siempre ha sido tener comunión con su creación, tener comunión con Adán, con Eva. Ese siempre ha sido el plan de Dios y eso es lo que va a hacer. Qué maravilloso plan de salvación. Nosotros estamos en medio. Fíjense el plan de Dios, de eternidad a eternidad. Efesios capítulo 1 del 3 al 14, de eternidad a eternidad. Nosotros estamos en el medio con el evangelio histórico, con aquel Jesús que vino a morir en la cruz y resucitar al tercer día
Este Jesús, el Evangelio mismo, el Evangelio histórico que vino en la presencia de Jesús, el Hijo amado de Dios. Somos parte de esta historia de salvación por la sola fe en Jesucristo. Y después el apóstol Pablo, a partir del versículo 15 del capítulo 1, explota con una oración al Señor. En base a este plan de salvación, el apóstol Pablo va a orar y va a reconocer el poder de Dios en Jesucristo, el poder que operó en él, en la resurrección y todas las maravillas que ocurrieron alrededor de Jesucristo, que es el Evangelio mismo. Y me detengo aquí, hermanos, para reflexionar en algo de lo que acabamos de mencionar. ¿De qué manera a nosotros sirve de desafío y consuelo saber que Dios tiene un plan de eternidad a eternidad? De muchas maneras. Y déjenme pensar de esta siguiente forma. Cuando nosotros decimos que Dios tiene un plan de eternidad a eternidad, lo que estamos diciendo es que el plan de Dios nunca va a fallar. El plan de salvación de Dios es seguro. Ahora, miren dónde estamos nosotros, nuestra historia personal. ¿Dónde estamos? En medio de tanta crisis, donde no sabemos qué planes mayores hay para dominar este mundo. Y sabemos por esta misma carta, al final de la carta, que el príncipe de este mundo es el demonio. Y todo lo que va ocurriendo alrededor tiene que ver con su plan. Esto lo dijimos hace muchos domingos atrás. No lo sabemos exactamente cuáles son los planes del enemigo frente a este mundo. No lo sabemos. Pero lo que sí podemos saber con certeza, hermanos, es que el plan de Dios, el plan de salvación de eternidad a eternidad está garantizado. Y los creyentes por la fe en Cristo estamos en este plan por solamente haber puesto nuestra fe en el Señor. Nuestra vida está segura. Lo que ocurra a nuestro alrededor, hay un plan mayor. Este es el plan de Dios. Este plan de Dios se va a sobreponer sobre cualquier otro plan. Por eso es que nosotros los creyentes no podemos vivir atemorizados, porque el plan de Dios se sobrepone sobre todo y se llevará a cabo sí o sí. Tu vida y la mía están en las manos del Señor. Qué garantía y qué bendición para nosotros saber esto. A partir del capítulo 2, ahora el apóstol Pablo nos va a decir en qué consiste esta salvación. Y ahí vamos a reflexionar cuando lleguemos a eso, en esta gran salvación que Dios nos dio vida en Jesucristo. ¿Y en qué consiste esta salvación? ¿Cuál es la naturaleza de esta gracia? Versículo 8. Y así llegamos al versículo 11 en adelante, donde el apóstol Pablo va a decir que ahora Dios tiene una nueva familia, una familia más grande, una familia que tiene que ver con aquella promesa que Dios hizo en Génesis capítulo 12 del 1 al 3, cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en Cristo se cumple esa promesa, porque es a través de Cristo que las familias de la tierra van a ser bendecidas. Y aquellas que son bendecidas por poner su fe en este Jesús, en este hijo de Abraham, el apóstol Pablo va a decir en el capítulo 2, ahora somos parte de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios, somos parte de la familia del pacto por poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y el capítulo 3, el apóstol Pablo llega a mencionar ahora que él es un predicador de este evangelio, de esta historia que tiene que ver con lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Ahora Pablo es un gran predicador de este evangelio y así termina el capítulo 3. Pero déjenme decirle algunas cosas, hermanos, para ir uniendo las reflexiones que venimos haciendo. Estos 3 capítulos que acabamos de ver y que lo vamos a ver a través de los siguientes domingos de aquí en adelante, hablan de lo que Dios ha hecho, de la historia de Dios, de lo que solamente Dios puede hacer y tiene que ver con su salvación, de todos los actos que tienen que ver con su salvación. Esto solamente le pertenece a Dios. Aquí tú y yo no tenemos nada que ver, porque es Dios actuando a través de Jesucristo, su Hijo. Ahora,
Miren lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta carta. Si el capítulo 1 hasta el capítulo 3 tiene que ver en lo que Dios ha hecho, ahora tiene sentido a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6. Porque el capítulo 1 al 3 tiene que ver en lo que Dios ha hecho, ahora el capítulo 4 va a decir lo que el creyente va a hacer. Pero en virtud de lo que Dios ha hecho, la historia de salvación de parte de Dios. Por eso es que nosotros decimos que lo que Dios hace ahora se puede evidenciar en aquellas personas que han puesto su fe en Él. Ahora nosotros podemos reflejar a Dios. Esta es una historia paralela con la misma historia que vengo diciendo desde un inicio. Cuando el pueblo de Israel está en el pie del monte, ahora libres, tienen una sola cosa que hacer: vivir para Dios, vivir en santidad, ser santos porque Dios es santo. Pero ellos van a vivir esa santidad en virtud de su salvación, de haber sido sacados de la esclavitud. ¿No les parece lo mismo para nosotros? Es exactamente lo mismo, queridos hermanos. Nosotros hemos sido sacados, hemos sido rescatados por Dios de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás, de este mundo, dice Efesios capítulo 2. Hemos sido rescatados de ahí, de nuestro Egipto, para vivir en santidad, para vivir de acuerdo a ese llamamiento. Qué tremenda y maravillosa historia. Esa es la historia que nosotros debemos vivir, hermanos, hoy en día. Por eso es que nosotros debemos vivir como Dios quiere, porque Dios nos sacó de una vida condenada en el pecado, condenado al infierno. Dios nos sacó de ahí para vivir como Dios quiere. Esto es muy aleccionador para cada uno de nosotros. Y esto debe ser desafiante para ti y para mí al leer esta pequeña carta. La historia de Dios con nuestra historia. Nuestra historia no tiene sentido si nosotros no miramos primero la historia de Dios en favor de cada uno de nosotros. Entonces, todo lo que hemos venido reflexionando y viendo a partir del capítulo 4 en adelante de Efesios, y hemos venido diciendo que tenemos que vivir para el Señor, cualquiera sea nuestra circunstancia, que nuestra santidad personal tiene una verdadera motivación, y la motivación es lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Para quién entonces nosotros vivimos? ¿Para quién vives tu santidad? Cuando tú te levantas en la mañana y oras al Señor, de repente estás orando para buscar trabajo, de repente estás orando por un familiar que está enfermo, estás orando por diferentes necesidades y Dios nos manda a orar. Pero ¿cuál es la verdadera motivación que nosotros tenemos para hacer eso? ¿Es solamente un asunto de decirle a Dios, ayúdame en mi circunstancia? Es decirle, Señor, yo quiero que me ayudes porque esto estoy viviendo. Por favor, ayúdame. Mira lo que me falta esto. Quiero que me ayudes. ¿Es esa tu verdadera motivación? Cuidado con lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo, hay un evento que el pueblo de Israel está en el camino en el desierto y no hay agua. Y el pueblo de Dios dice, ves, para esto Dios nos has traído a este desierto. Vamos a morir de sed. No hay agua. Y Dios les dice, ¿cómo pueden olvidar lo que yo hice por ustedes? ¿Cómo les saqué haciendo grandes milagros? Lo mismo para nosotros. A veces nos enfocamos tanto en el problema que nos olvidamos de nuestra verdadera motivación, que es Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos esas cosas diarias, ¿quién es la que motiva realmente en nosotros? Cuando tú decides no pecar para Dios, para el Señor, cuando tú decides vivir en santidad, ¿para quién quieres vivir? ¿Tienes una verdadera motivación para vivir en santidad? ¿O es un asunto solo tuyo y mío, que yo quiero vivir así porque no quiero que me critiquen, no quiero que me digan que yo estoy andando mal? Es por eso que tú oras, que yo oro, que leemos la Biblia, que ofrendamos, que hacemos cualquier cosa. Es esa nuestra motivación. Créanme, hermanos, que el libro de Efesios nos va a ayudar a corregir si no estamos teniendo la verdadera motivación para caminar en santidad delante del Señor. La verdadera motivación para vivir en santidad, diría el apóstol Pablo a través de esta carta, tiene que ver con la historia de Dios. Ahí está nuestra verdadera motivación. Entonces, ¿cómo estamos hasta este momento?
¿Somos parte de la historia de Dios? ¿O estamos pensando de que este mundo convulsionado es nuestro mundo? Es nuestra historia. Si bien es cierto, no podemos desligar de lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero hermanos, si estamos en Cristo, tú y yo estamos viviendo la historia de Dios. Y por lo tanto vivimos bajo los deseos de Dios. Por lo tanto vivimos bajo el plan de Dios. Puede haber cualquier cosa a nuestro alrededor. Pero nosotros vivimos para el Señor. Nosotros debemos vivir para Él. Entonces quiero desafiarles en esta mañana a que nuevamente a través de la palabra del Señor seamos desafiados a mirar a Dios en medio de todas estas circunstancias, a mirar a Dios en medio de nuestra salvación, a mirar a Dios en medio de nuestra historia. Te invito a conocer a nuestro Dios y su salvación. Capítulo 1 al 3 de Efesios. Conozcamos el Evangelio para entonces, solo entonces, tener la verdadera motivación de vivir para Dios. No puedes vivir para Dios si no estás unido a Él por la fe en Jesucristo. Así es que para ti, hermano, en Cristo, te invito a conocer el Evangelio a través de esta carta a los Efesios, para que nosotros tengamos verdaderas motivaciones para nuestro diario vivir. Y si tú me estás escuchando que no conoces a Cristo, déjame decirte, nunca vas a poder vivir y encontrar sentido en tu historia personal si no estás conectado a la gran historia de salvación que Dios tiene y que Dios lo ha manifestado, que Dios lo sigue desarrollando y que Dios lo lleva hasta su final. Efesios 1 al 3 será esto nuestro gran desafío. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos lo que tú has hecho en el pasado, lo que sigues haciendo en el presente y que ahora nuestra vida cobra sentido al pensar y reflexionar en tu obra, solo en tu obra. Ayúdanos a vivir, Señor, siempre con esa dirección correcta, con ese norte correcto en nuestra vida. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos pronto.